y el llamado de nuestro presidente está, no hay un revolucionario que no tenga el deber ahora moral de tirarse de pecho contra esos barrios y ver cuáles son los problemas, conversar con la gente, saber cuáles son los problemas y ver cómo los vamos a resolver. Y tú me... Entonces con inteligencia artificial en Cuba no hay CR, odiadores, no sufran, no sufran. Cuba no necesita agentes, tiene informantes voluntarios. Léela otra vez. Esa frase no la escribió un opositor. No la sacó un cable de la CIA ni un documento desclasificado. La escribió con orgullo y con signo de admiración el hombre que hoy dirige el aparato de vigilancia más grande de Cuba. La máquina que un dictador montó hace más de 60 años para que ningún cubano pudiera confiar en el vecino de al lado. Y ese hombre no es un pobre diablo al que la historia arrastró. Es un cuadro del régimen. Pasó 16 años en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, condenado por conspiración para cometer asesinato, con su nombre atado para siempre a 4 hombres que cayeron pulverizados sobre el mar. Cuando salió, La Habana no lo escondió. Lo premió, lo sentó en el Consejo de Estado y le entregó las llaves del miedo. Hoy se hace la víctima, culpa al imperio de todo y baila casino mientras el país se apaga. Se llama Gerardo Hernández Nodelo. Y esta es la historia de cómo un espía condenado terminó de jefe de los chivatos de un pueblo que ya no quiere chivatear. Empecemos por matar una mentira, la de que fue un muchacho ingenuo empujado a la fuerza. Mentira. Nació en La Habana en 1965, en La Víbora, y desde temprano escogió el camino. Entró a estudiar Relaciones Internacionales, hizo teatro, dibujó caricaturas, dirigió su base de la UJC, de los aplicados, de los que nunca faltan a una tarea del sistema. En el 89 fue a la guerra de Angola. En el 93 sacó el carné del PCC. Y cuando la Dirección de Inteligencia buscó a un hombre capaz de mentir con la cara limpia durante años, lo encontró en él. En febrero del 94, Gerardo Hernández dejó de existir por voluntad propia. Le soltó coartadas a los suyos, que trabajaba en el MINREX, que se iba a un posgrado a la Argentina, y desapareció en la niebla. Del otro lado, reapareció convertido en Manuel Viramontes, nacido, según sus papeles falsos, no en un hospital habanero, sino en Texas. Con esa máscara aterrizó en el sur de la Florida, al frente de más de 10 agentes. La llamaron la Red Avispa y su jefe era él. Aquí el régimen te va a interrumpir con su cuento, que no eran espías, que eran centinelas vigilando a grupos violentos del exilio para evitar atentados, que por eso son héroes. Y es verdad, hay que decirlo, que de Miami habían salido planes que pusieron bombas en Cuba. En el 97 murió hasta un turista italiano en un hotel de La Habana. Ese es el escudo con el que se cubren. El problema del escudo es la fecha en que se rompe. El 24 de febrero de 1996, ese mediodía, 2 avionetas civiles de Hermanos al Rescate volaban sobre el estrecho de la Florida. Desarmadas, pequeñas, el grupo había nacido para sacar balseros vivos del mar. 2 cazas MiG del ejército cubano las cazaron y las derribaron. La Habana dijo que violaban su espacio aéreo. La investigación de la Aviación Civil Internacional y hasta el Consejo de Seguridad de la ONU concluyeron que el derribo fue sobre aguas internacionales. Y murieron 4 hombres. Se llamaban Mario de la Peña, de 24 años, a un semestre de graduarse. Carlos Costa, 29. Armando Alejandre, 45. Y Pablo Morales, un cubano que años antes ese mismo grupo había rescatado del mar cuando huía en una balsa. 4 personas que subieron a una avioneta y no volvieron. No son utilería, son el centro de esta historia. Porque un mes después, el 1 de abril del 96, según la evidencia que presentó la Fiscalía, llegó a Miami un mensaje cifrado desde la Dirección de Inteligencia en La Habana, firmado por un general del MININT. No era una reprimenda, era una felicitación. Felicitaban a Viramontes por su trabajo durante las provocaciones del 24 de febrero. Ese papel convirtió a un espía
en algo mucho más grave a los ojos de un jurado norteamericano. Lo agarraron el 12 de septiembre de 1998. Y ahí viene el detalle que su leyenda de héroe esconde con las dos manos. Cuando cayó la red, varios de sus propios agentes se sentaron con la fiscalía, negociaron y lo entregaron. El jefe de espías fue delatado por sus espías. En diciembre de 2001, un tribunal federal lo condenó. Conspiración para cometer asesinato, conspiración para espionaje, agente extranjero no declarado, documentación falsa. 2 cadenas perpetuas ratificadas en apelación. Ojo con la palabra exacta porque es la que aguanta cualquier ataque. No asesinó, conspiró. Y la condena está firmada por una corte, no por un opositor. Su versión la conocemos y la ponemos porque desmontarla es más fuerte que taparla. Él jura que no sabía nada del plan de derribo, que lo suyo era una operación de publicidad, que la idea le parece absurda e irracional. Ya libre, mirando a una cámara, dijo que había salvado vidas y que lo volvería a hacer. Bien, que un jurado que vio el mensaje cifrado de felicitación haya opinado distinto, también es un hecho. Con las dos cosas sobre la mesa, cada quien decide a quién le cree, al hombre condenado o al expediente que lo condenó. Y entonces llega la recompensa, y con ella la parte que más le duele a cualquiera que perdió a alguien aquel día. El 17 de diciembre de 2014, Obama lo canjeó. Cuba soltó al contratista Alan Gross y a medio centenar de presos políticos. Y Washington devolvió a los 3 de la avispa que quedaban presos a cambio de un criptógrafo cubano que había trabajado para la inteligencia norteamericana. Gerardo voló a casa. Y el 24 de febrero de 2015, Raúl Castro en persona le prendió en el pecho la estrella de héroe de la República, la máxima condecoración del país. El régimen envolvió el acto en una fecha patria, el aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Pero el 24 de febrero es también exacto el aniversario del derribo de las avionetas. El mismo día del calendario en que cayeron los 4, 19 años después, le colgaban la estrella de oro en el pecho. Que cada quien decida solo si eso es una casualidad. Desde ese día es intocable, y lo sabe. Vicerrector presentado por el canciller, diputado por el Cerro, Consejo de Estado, nombrado otra vez el juego de fechas, el 17 de diciembre, aniversario de su liberación, con el 100% de los votos. Y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, del espionaje de élite a la chivatería de cuadra. Le dicen ascenso. Y aquí hay que decir, sin adornos, qué cosas son los CDR, porque el régimen los vende como trabajo comunitario y son otra cosa. Fidel los fundó en 1960 y los bautizó los ojos y oídos de la revolución. Su función nunca fue barrer la cuadra. Su función fue enseñar al cubano a espiar al cubano, saber quién recibe a un pariente de Miami, quién va a la iglesia, quién habla de más, quién tiene hambre y podría protestar. Fue diseñar un país donde no puedes confiar ni en el de enfrente, porque el de enfrente lleva el acta de tu comité. ¿Y para qué sirve un pueblo que no confía en sí mismo? Para que no se organice, para que no se subleve, para que cada vecino sea un candado sobre el otro. Esa máquina de miedo es la que él dirige hoy. Y por si quedaba duda de para qué existe, él mismo escribió orgulloso que Cuba no necesita agentes, tiene informantes voluntarios, no lo denunció el exilio, lo confesó el jefe. Ahora súmale la cara de la película que más rabia da, la de la víctima. El régimen entero y él a la cabeza repite que la culpa de todo es del imperio, del bloqueo, de Washington, que ellos son los agredidos, los mártires, los 5 héroes. Y mientras venden esa novela, mira lo que hace el mártir. En septiembre baila una rueda de casino en una fiesta cederista en Ciego de Ávila, en pleno apagón y hambre, mirando a la cámara para reírse. Odiadores, no sufran, no sufran. Contra la escasez de comida, propone que cada uno de los casi 140.000 comités siembre una calabaza y una piña. Y un video de la televisión estatal lo saca dando la arenga con un Rolex en la muñeca. Se va de vacaciones a Italia a disfrutar, según se burló un titular, de un verano sin apagones. Arenga a la multitud frente a la embajada norteamericana, pidiéndole al pueblo resistencia y consagración. Y horas después lo captan bebiendo tragos y fumando puros en el Hotel Nacional con su familia. Resistan ustedes
él se consagra con un habano. Y llegamos a hace días, este julio de 2026, al 5º aniversario del 11 de julio, el día en que miles de cubanos perdieron el miedo y salieron a la calle. ¿Qué hizo el jefe de la vigilancia? Se rió. Llamó 4 gatos a los que en Miami pedían libertad para los presos y soltó que si eran pocos era porque inmigración estaba deportando a los que tenían antecedentes. Lo escribió mientras, según las organizaciones de derechos humanos, entre 1.281 y 1.306 cubanos siguen presos por motivos políticos. Muchos muchachos de aquel 11 de julio. Y en esos mismos días agarró la foto más famosa de aquellas protestas, una mujer con el puño en alto, para presumir que esa mujer es su propia hermana, May Lin, dirigente del partido. Usó a su hermana como trofeo para burlarse de los que se atrevieron a gritar. El jefe de los chivatos, chivateando en familia, pero aquí viene el golpe y este no se lo dio ningún tribunal. Su imperio se le muere en las manos. Los propios papeles del régimen admiten el déficit de dirección. Los comités envejecen, la gente no paga la cotización, las guardias cederistas se acabaron en barrios enteros y los jóvenes no quieren dirigir nada. Él mismo, en sus reuniones, tiene que preguntar en voz alta qué es lo que están haciendo mal. Lanza campaña tras campaña para revitalizar el aparato y no levanta. Le dieron el trono de los vigilantes justo cuando el país dejó de tener miedo de ser vigilado. Y cada vez que publica algo para humillar al que protesta, su propia gente le entierra el post en cientos de burlas. Hasta se atrevió a llamarle vulgar chivato a un periodista, él, el coordinador nacional de la chivatería, y le respondieron llamándolo lo que un juicio ya dijo que era. Ese es Gerardo Hernández, no la víctima del imperio, el empleado del mes de la delación, no el héroe del sello, el hombre condenado por conspiración para cometer asesinato al que su régimen premió por eso mismo, en el aniversario de los muertos. El espía que delataron sus propios espías, ascendido a jefe de un ejército de chivatos que ya no quiere hacer guardia. Presume de que en Cuba hay informantes voluntarios. Tiene razón a medias. Ya casi nadie cobra por informar. Lo que se le olvidó decir es que tampoco quedan voluntarios, las guardias vacías, los comités sin jefe y un pueblo que perdió el miedo y ahora, en vez de chivatear en voz baja, se ríe de él en voz alta. Debajo de sus propios posts, el miedo que Fidel sembró en el 60 se está muriendo. Y le tocó administrarlo, en su hora final, precisamente a él. Si llegaste hasta este punto sin morir de la impotencia, suscríbete y dime qué opinas de este personaje.